Pero en este último microsegmento, y además es la cuota española, España es el invitado de honor. Nosotros llevamos en Hipertexto Netizen, llevamos para 3 años con una división que es nuestra dirección científica, encabezada de Alberto Ramos Alonso, que muchos de ustedes lo conocen, una gran profesional, una magnífica persona. Y Alberto pues tiene como el reto de tratar de plasmar un poco estos 3 microsegmentos en algunos casos de éxito y de buenas prácticas y de constatar cómo desde distintos ámbitos se han logrado algunos desarrollos increíbles. Por eso este microsegmento, inclusive el título lo hemos cambiado, lo hemos querido llamar metadatos con propósito. Es que realmente el tema de los metadatos no es sentarse a llenar unos campos de información. La gran pregunta es cuál es el propósito de esto, de usar un sistema que, bueno, ustedes saben, el que hemos venido ya en Hipertexto Netizen desde hace, yo creo que ya 8 años, un poco más, que es nuestro cine. Entonces, estos metadatos con propósito, conectividad y análisis estratégico. Genial. Pues muy buenos días a todos. Es un placer dirigirme a tantas personas conocidas y admiradas para hablar sobre un tema que está transformando nuestro día a día, ¿no? La hiperconectividad. Vivimos en una era que el conocimiento fluye sin fronteras y las editoriales en español ya no operan en aislamiento, sino como parte de un ecosistema global del conocimiento. Este mismo evento que estamos teniendo ahora mismo pues es un ejemplo clarísimo de eso. En este contexto, integrar publicaciones al mundo pues ya no es opcional y es imprescindible. Permitidme empezar pues, con una afirmación bastante rotunda, ¿no? El futuro de las editoriales académicas no se define por cuántos libros se publican o cuál es la calidad de ellos, sino por cómo bien se conectan hacia una red del conocimiento. Hoy estamos aquí no solo para hablar de ONIX, ni de metadatos, ni de accesibilidad, ni de inteligencia artificial. Estamos aquí para entender cómo estas piezas, bien integradas, definen un nuevo modelo de edición académica. Hiperconectada, basada en datos trazables y estratégicamente posicionada. Estas imágenes que estáis viendo en pantalla, ¿no? Pues creemos que definen muy bien lo que está sucediendo o lo que ya ha sucedido. A un lado, a la izquierda, un libro publicado como si fuera un mensaje en una botella, ¿no? Lo producíamos, lo lanzábamos al mar del conocimiento y esperábamos que alguien lo encontrara. Había poca visibilidad, escasa trazabilidad y ninguna posibilidad real de saber quién lo leía o desde dónde o quién lo citaba. Y a la derecha, el presente, ¿no? Esa persona con las manos en la cabeza. Vivimos en un entorno hiperconectado donde los libros no solo se publican, se conectan y están vinculados a redes de descubrimiento, repositorios, bases de datos, catálogos de bibliotecas. Y todo esto requiere una nueva competencia, ¿no? La gestión estratégica de datos. Hoy ser editor académico es también gestionar conexiones. Esas conexiones no solo son posibles gracias a los metadatos, sino bien estructurados, actualizados y compatibles con los grandes estándares globales, ¿vale? Pero ¿cuál es el reto realmente, ¿no? Llevándolo al plano más humano? Pues el reto no solo es técnico, todos estos estándares que hemos hablado, es editorial, estratégico y también, digamos, hasta psicológico, emocional. Porque integrar todas estas conexiones sin perder el foco en el trabajo editorial, el de siempre, el de publicar los libros, pues es una tarea bastante compleja, ¿no? Lo que vemos aquí a la izquierda, pues es una persona dedicada el día a día a la recepción de propuestas, a la maquetación, a los eventos, a las ferias, a las redes sociales, a la gestión de los metadatos. Pero también debemos reconocer nuestras limitaciones de tiempo, de personal, de energía, ya que no somos máquinas, pero a la vez nos solicitan muchos análisis de métricas, de sistemas, de informes, de todo, ¿no? Y el problema es caer en esa infoxicación, en esa parálisis por análisis. ¿Y cómo podemos hacer para evitar todo esto? ¿Cuál es el gran consejo? Pues ¿cómo podemos evitarlos? Pues sabiendo elegir aliados estratégicos y tecnológicos. No podemos hacerlo todo, pero sí podemos conectar con quienes nos ayuden a hacerlo mejor, ¿vale? Entonces, el gran reto que podemos hoy comentar es que no es solo conectar esas conexiones, sino digerir toda esta información que recibimos sin sacrificar el alma de nuestro trabajo editorial. Dicho esto, y también siguiendo un poquito con las metáforas, estamos pasando de editoriales como islas, en las que estaban centradas en sus propios autores y catálogos, en las que bastaba con publicar un libro y distribuirlo en algunas librerías y bibliotecas, pero hoy ninguna biblioteca puede ser una isla. Debe convertirse en un nodo, en una red global interconectada. Esto significa que las publicaciones deben estar presentes en canales donde se genere y se consume el conocimiento. Hoy, pues, un libro puede estar publicado en México y ser descubierto en España a través del repositorio institucional de la universidad.
o se puede citar un investigador en España una tesis de Estados Unidos, o editarse un manual en Madrid y ser ampliamente comprado, copias digitales por toda Iberoamérica. Por tanto, pasar de una isla a un nodo exige un cambio de mentalidad, ¿no? El colaborar, el compartir los metadatos de una manera correcta, en utilizar las métricas, en hablar de identificadores y de usarlos, en preguntarlos si nuestros libros están en las bases de datos correctas, si utilizamos ISBN, DOI, ROR, ORCID, ¿vale? En resumen, ser un nodo es integrarse en el flujo del conocimiento, adoptar esos estándares globales y relaciones estratégicas. Y aquí cobra especialmente importancia, y no está mal repetirlo, porque lo hemos estado dicho todo el rato, este lenguaje común, ¿no? El de los metadatos estandarizados como ONIX, como acaba de decir Graham Bell hace muy poquitos minutos. En todo ello, ahora bien, tener buenos metadatos no sirve de nada si no hay sistemas capaces de recibirlos, validarlos y distribuirlos de manera inteligente. Y es ahí donde entra SIME, ¿vale? Creo que es realmente bastante conocido entre todas las personas que me están escuchando. Y realmente estamos hablando de pasar de una editorial como imprenta, una press, un servicio de publicaciones que decíamos en España hace un tiempo, a una editorial con un sistema nervioso de conocimiento, en la que el metadato vertebra el proyecto editorial. Sin ellos no podemos utilizarlos. Contado muy brevemente, SIME tiene 3 fases y creemos que es símbolo de los tiempos de las editoriales. Una primera fase vivida ya por 2016 y el 2021, en el que había muchísimas editoriales que vivían en el Excel, ¿vale? Entonces, SIME surge y ahí son los años de las primeras versiones de SIME, de acuerdos globales, de ese estándar ONIX, aseguros de integridad, todo ello sirve para que muchas editoriales se suban o pasen del Excel a un sistema como SIME, ¿no? En el que hubo muchísimo aprendizaje y muchísima evangelización entre todas las editoriales. Una segunda fase en la que el sistema evolucionó hacia la centralización operativa, con muchísimos flujos, validaciones, conexiones, y en ese periodo ya muchas editoriales ya comprenden que sin un sistema y sin metadatos, pues no puede existir una editorial. Da igual la calidad y la cantidad de libros, que eso no va a hacer nada. Y actualmente, y lo vamos a centrar en estos minutos, las editoriales ya viven en esta tercera fase, ¿no? En la que también, como he dicho Jaime hace unos minutos, existe la palabra de la hiperconectividad, ¿no? Ya que SIME se posiciona en ese ámbito, ¿no? En la hiperconectividad, siendo una infraestructura capaz de optimizar todo el ciclo de una publicación. Por tanto, una editorial con proyecto en su catálogo y en sus metadatos no solo debe serlo, sino parecerlo hacia el exterior, fortaleciendo su imagen corporativa, con búsqueda de prestigio y éxito comercial. Pero bueno, volviendo un poquito de lo teórico a lo práctico, ¿qué entendemos desde Hipertexto Netizen en todo esto, ¿no? Pues vamos a ver unos ejemplos, y voy a intentar ser lo más rápido, pero lo más claro posible en estos minutos, de ejemplos de cómo utilizar los metadatos con propósitos en SIME y ejemplos de casos de éxitos de editoriales que así lo están haciendo. En primer lugar, pues nos encontramos que se puede utilizar los metadatos como manera de controlar el impacto, es decir, un control de impacto de las publicaciones gracias al enriquecimiento de los metadatos, al uso del DOI, al uso del ISBN y cómo desde SIME se conecta a Google Scholar y a OpenAlex y se pueden localizar tanto citas a nivel individual como a nivel colectivo. Ejemplo tenemos por aquí, por la Universidad del Magdalena Guía en Colombia, en la que en SIME tiene estas informaciones y las puede consultar. ¿Qué más ejemplos tenemos? Pues el tema de las integraciones. Estábamos hablando de la importancia de la integración, ¿no? SIME se integra con distribuidores y acuerdos globales en las que los editores y asociaciones que lo integran quieran estar. Es decir, existe la total libertad y la ausencia de exclusividades para que los editores centralicen la información y la compartan con los que quieran. Ejemplo muy claro, muy bonito y hiperconocido por todas las personas que estamos en este evento, pues es el caso de Ulibros, ¿no? Que es el portal transaccional de Black, donde centenares de asociados conectan sus libros en base a SIME y con distintos proveedores, ¿no? Y siguiendo hablando de las conexiones y exportaciones, la importancia de utilizar un sistema como SIME en el que conecte de diferentes maneras hacia donde estime el editor.
Pues vía API, vía FTP, con exportaciones de ONIX y EXCE, uso de protocolos OIPMH es tan importante para conectar hacia repositorios institucionales como guardar información, ¿no? Pues aquí vemos logos como de editoriales de la UNAR, Universidad de Guadalajara, el COE, Autónoma de Occidente, la propia Unimagdalena. Y también, pues, más y más acuerdos, ¿no? Esto es un acuerdo recientemente realizado con SIME Metabooks y Texto Netizen y Metabooks, en la que se demuestra, pues, que hay una apertura de miras de todas las partes, ¿no? En la que esta alianza, pues, facilita la llegada de los libros a más librerías en Iberoamérica, potenciando así muchísimo más la competitividad de las editoriales que forman parte de SIME. También que se encuentran las editoriales, tener ONIX adaptados a Scopus. Si la editorial está indexada en Scopus, van a poder compartir las ONIX de una manera muy sencilla, muy sencilla. También, súper importante, y vais a entender si alguno de vosotros no había visto estas funcionalidades, hay botones o hay un botón concreto ahora mismo de exportación de Fieldbook Guadalajara. Muy bien sabéis que las organizaciones de las ferias solicitan a veces información de los propios libros. Pues SIME permite exportar la información tal cual lo piden las organizaciones para poderlo enviar, ¿no? Nuestra idea es que desde Fieldbook Guadalajara sea el primer caso, pero esto se puede adaptar a cualquiera de los siguientes casos. Un caso muy interesante, por lo que hoy quien nos ha visitado NIEPS, pues el caso del módulo DOAP. SIME ya está preparado para exportar la información tal como lo pide DOAP y SIME también puede, en SIME, sin salirse de SIME, las editoriales pues pueden consultar aquellos libros que ya tienen indexados en DOAP. Como veis, ¿no? Pues el gran objetivo es conectar a todos los lugares que los editores quieran y que dentro de SIME pues puedan consultar toda la información sin salirse de ello. Pero SIME, y es decir, estas son las características que nos van a rodear en el siglo XXI, es la posibilidad de centralizar y posibilidad de poner a todos los usuarios posibles y utilizar la plataforma como un servicio en la nube, tanto de manera privada para guardar lo que se quiera como lo que se quiera posibilitar de manera pública. Aquí tenemos ejemplos como editoriales mexicanas como el Tecnológico de Monterrey o la Veracruzana, que hacen un uso bastante extensivo de guardar, por ejemplo, pues EPUBs o PDFs o materiales complementarios de manera privada, pues como repositorio privado. También, y esto es una característica muy interesante y ojalá que más editoriales lo hagan, añadir metadatos a nivel capítulo. Si hablamos de la visibilidad y de la conexión, debemos empezar a hablar de la segmentación del contenido, es decir, añadir metadatos a nivel de capítulo. Y aquí tenemos un ejemplo de la Universidad del Rosario, que como a través de SIME, añadiendo información de sus capítulos, en su catálogo pues puedes mostrar información a nivel de cada uno de los capítulos. Otro metadatos con propósito, y también es un tema bastante interesante, es la posibilidad de añadir referencias bibliográficas, ¿vale? Porque eso, como ya me habéis escuchado mucho de vosotros, es súper importante y lo hemos optimizado para que declarados de referencias bibliográficas van a salir a la luz un montón de citas que actualmente no lo están, ya sea en base a declaración con el DOI, en base a la apertura de mostrar esas referencias bibliográficas en los propios catálogos. Otra de las cosas más interesantes que los metadatos con propósito, y también creo que muchísimas de las personas que se me estáis escuchando ya la veis, lo conocéis muy mucho, es el DPA, ¿no? La Declaración del Prestigio Académico. Su objetivo es asistir a los editores en un contexto en el que se les pide documentar, visibilizar y compartir datos relativos a la calidad en sus procesos editoriales, como es, por ejemplo, pues el tema de la revisión por pares, ¿no? Existe una primera dimensión que tienen en SIME, en la que hay un montón de gráficas, tablas, una cantidad de información a mayor que ellos enriquezcan todos los datos solicitados y también un buscador de revisores privados. Esto, si alguno lo conocéis, seguro que os parece una maravilla. En el sentido, a más alimente SIME, las editoriales pueden guardar un buscador interno para cuando reciban una propuesta nueva, pues localizar revisores y poder hablar con ellos para enviar esas propuestas. El DPA tiene una segunda dimensión, que hoy no podemos pararnos mucho y muchos conocéis, que es el tema de las indexaciones. SIME está preparado para aquellos procesos indexadores y certificadores que las editoriales tengan que pasar, ¿no? Y, por otro lado, pues genera una insignia tanto en catálogos propios, en la vista pública de SIME y en los catálogos asociativos, ¿vale? Aquí tenemos ejemplos como la Universidad de Guanajuato, en México, Baja California también en México, o el externado en Colombia, que está utilizando este módulo en SIME.
Todo esto que estabais escuchando y un poquito de lo que queda está englobado, como decía Jaime Iba, dentro de SIME en SIME científico, ¿no? Es dar ese cáliz, esa perspectiva todavía mucho más académica y profesional y de escucha para que ir poniéndole en el horizonte a las editoriales aquellas funcionalidades o retos o necesidades que van a seguir necesitando. ¿Qué más módulos o qué módulos o qué sistemas tenemos en SIME relacionado con esto de la hiperconectividad? Pues la oportunidad de activar DOIs a nivel de capítulo y de libro, pero no solo eso, sino la posibilidad de consultar cuántos y quiénes y cuáles dentro de nuestro prefijo han activado los DOIs. Aquí estáis viendo un montón de logos, ¿no? De editoriales que están utilizando este módulo en SIME, pues sin poder pagarme, ¿no? Pero vemos el CESA en Colombia, la Adventista en Argentina, el UACM en México, la UTLA en Ecuador, UTLAP en México, Andes, Querétaro, Distrital, un montón de editoriales que eso. Me paro un momentito para que veáis aquí un uso del DOI bastante extenso en un caso de la UPTC, ¿no? Allá en Colombia. En el caso de primero activan el DOI en SIME, lo declaran como otro metadato, esto se visualiza en el propio catálogo y por otra parte monitoriza las citas. Y esto solo trabajando una vez, trabajando en SIME provocamos todos estos tipos de conexiones. Relacionado muy con los metadatos está el módulo de diagnóstico de metadatos, que ya creemos que, como que tiene cerca ya de 3 años, ¿no? De una manera muy intuitiva, las editoriales ven libro a libro qué metadatos mandatorios o básicos pueden estar faltando. Una buena práctica, un caso de éxito que encontramos entre otras editoriales es la Editorial Tecnológica de Costa Rica, que tiene todos sus libros con los puntajes al 100%, ¿vale? Lo que provoca un puntaje global en enriquecimiento de metadatos. ¿Cómo se puede conseguir ese enriquecimiento de metadatos al 100% en los metadatos mandatorios? Pues está integrada la inteligencia artificial. Dentro de SIME se pueden obtener sugerencias de BISAC, tema, DIWI y palabras clave. Y además se pueden consultar, se pueden añadir traducciones de los resúmenes tanto al español como al inglés como al portugués, ¿vale? Sé que estoy hablando muy deprisa, pero bueno, creemos que es muy interesante y por supuesto en cualquier momento y espacio podemos seguirlo comentando. Y aquí tenemos dos últimas novedades respecto a todo esto que es muy interesante. Ya en Siemens se posibilita declarar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Los ODS, es decir, vincular nuestros libros a ellos, resaltando el aporte de la producción académica a los retos globales. Y en este caso, pues tenemos a la EAN, allá en Colombia, en que en SIME declara 1, 4, 5 objetivos de un libro relacionados con los ODS y a la vez en el catálogo pues aparece en esa visibilidad de aquellos que cree que está cumpliendo. Y último caso, cosa muy interesante, es la adaptación de posibilitar el ONIX que está en SIME a los idiomas que sean necesarios. En este caso, la Universidad de Magdalena nos requirió añadir la posibilidad de añadir en ONIX títulos en sueco y en finlandés. Y eso es posible, se exportan los ONIX y además en el propio catálogo puede aparecer esos idiomas. Todo esto, todos estos metadatos con propósito están englobados en la actualización total de cosas que engloban, y esto ya lo hemos hablado, ¿no? Sea ONIX 3.1.2, que ya hemos hablado hace un poquito con Graham, el tema de accesibilidad, el tema de añadir la IA como colaboradora que acabamos de decir, tener los BISACs y temas lo más actualizados posibles. Y dicho todo esto, y intentando no ir muy deprisa, es precisamente a partir de estas experiencias exitosas que tiene sentido hablar de un proyecto bastante especial como es el de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, la UNAD en Colombia, ya que sintetiza todo lo comentado y va más allá de responder las necesidades actuales, ya que anticipa, y creemos que para muchos de vosotros, el futuro del ecosistema editorial. Ahora bien, ¿no? Vamos a dividirlo como en 2 dimensiones. Entramos en detalle en la primera dimensión, ¿no? En la que realmente lo que intentamos conseguir es monitorizar, centralizar y visualizar fuentes de información para ratificar el impacto de las publicaciones. Lo que vemos en esta diapositiva pues resume bastante bien el proceso, ¿no? ¿Qué intentamos con estas fuentes y estos nombrecitos tan conocidos como Google Trends, Analytics, Google Scholar, OpenAlex, DOAB? Pues ¿qué intentamos? Saber, o que la editorial sepa dentro de SIME, qué deberían publicar, quién los lee, desde dónde les consultas y quién les cita, ¿vale? Repito, todo esto converge en SIME, que centraliza y visualiza esta información, para que la editorial pueda tomar decisiones en base a datos reales y actualizados. De esta manera, pues la editorial no solo edita y publica y
lo tira, como digamos, al vacío, sino que también actúa como un centro de inteligencia editorial, capaz de monitorizar su impacto y ajustar con base con evidencia. Aquí tenemos una captura de cómo está integrado Web Analytics en Siemens, solo lo mostramos con un ejemplo, y una segunda dimensión que si la primera os ha parecido muy interesante, la segunda os parece mucho más. Esta segunda dimensión del proyecto que marca un punto, creemos, de inflexión en la forma tradicional de hacer edición académica, y así lo podemos decir, porque combina metadatos e inteligencia artificial para mejorar la visibilidad y optimizar el proceso editorial. Y aquí la innovación es clara, no se trata de automatizar tareas, sino de tomar decisiones más inteligentes y estratégicas a través de estos datos. Con el respaldo de SIME, repito, y con el de la inteligencia artificial, en primer lugar, pues vamos, en este proyecto estamos inaugurando lo que hemos denominado un módulo de marketing. ¿Qué significa esto? Pues que en base a los metadatos, el sistema SIME crea contenido para redes sociales, boletines electrónicos y blogs institucionales. Es decir, amplía la visibilidad en Internet, donde se contribuye pues, a la reputación académica, ¿no? Como veis, simplifica muchísimo el poder ciertas estrategias comunicativas. Por otro lado, y también súper interesante, y podría sonar un poco incluso a ciencia ficción, pero puede ser ya presente, la IA, junto con la inteligencia artificial, junto con SIME, como asesora para nuevas publicaciones. ¿Y cómo? Pues la inteligencia artificial analizando el catálogo y detectando vacíos temáticos, incluso sugiriendo a autores bastante recurrentes de la editorial poder publicar ciertos libros nuevos con temáticas diferentes. Por tanto, integrar la IA como aliada para construir una oferta editorial pues coherente, actual y estratégica. Y no solo eso, por una parte hablamos de los libros que ya tenemos en el sistema, pero por otro lado pensad en la IA como que ayuda a hacer análisis de propuestas de publicación. ¿Qué significa esto? Pues que puede ayudar a ver si el tema es pertinente, para qué tipo de público, identificar errores de ortografía o de estructura, incluso hacer un primer filtro de revisión por pares, es decir, acelerar y mejorar el flujo editorial, pero sin perder la rigurosidad y sin, por supuesto, perder el factor humano, ¿vale? Dicho esto, y ya vamos a las conclusiones, realmente la hiperconectividad no es una moda pasajera y eso hay que tenerlo hiper claro. Es la nueva realidad de la edición académica. Una editorial que se conecta eficazmente con instituciones, bibliotecas, plataformas, deja de ser un actor local para ser un protagonista global. Adoptar, y repetimos, ¿no?, esos estándares de ONIX, utilizarlos vía SIME, aprovechar la inteligencia de los datos, hace cambiar esa misión que tienen las editoriales universitarias o académicas y llevarlas a un punto más amplio, ¿no? Es ampliar la misión académica llevando el conocimiento hacia donde más se necesita. Vamos a hablar de estas conclusiones, estas 4 conclusiones, ¿vale? Para dejarlo muy claro, para ir un poco a la acción, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué podéis hacer desde las editoriales? Primero, y repetimos, abrazar los estándares, es decir, incorporar el ONIX, incorporar identificadores y enriquecer los metadatos con la mayor cantidad de datos y de mayor calidad de ellos. Por un segundo lugar, no trabajar en aislamiento. El catálogo debe dialogar con todos aquellos actores que estiméis, ¿vale? Tercero, empezar a tratar los datos como lo que son, tesoros informativos. Cualquier dato de descargas, de citas, de venta va a servir para entenderlos y para tomar decisiones, ¿vale? Y cuarto y muy importante, debéis asumir el rol de liderazgo, proponer a vuestros técnicos que se capaciten en el tema de metadatos, hablar entre todos los departamentos, incluso de las propias universidades o de vuestras propias empresas, de ver cómo llegar a más en este tipo de conexiones, hablar de casos de éxitos con otras editoriales y con todo ello y provocando sinergias entre todas vuestras editoriales, al final va a afianzarse el ecosistema editorial en español. Si cada una de vosotras sois fuertes, todas sois fuertes, ¿vale? Y bueno, pues para terminar, pues quisiera terminar con esta idea, ¿no? El valor del trabajo editorial crece exponencialmente cuando se conecta con el mundo. Cada libro que he editado es una semilla de conocimiento, ¿no? Y todo esto de la hiperconexión y que todo esto que puede sonar muy, muy inhumano, por decirlo de alguna manera, pues lo vamos a hacer humano con esta tecnología y vamos a hacer que todo pues fluya muchísimo más. Y nada, pues no queda más que agradeceros el espacio, pediros que sigamos trabajando juntos, como es el caso del evento, y nada, y daros muchísimas gracias.
Alberto, muchísimas gracias. Sé que has hecho un esfuerzo de síntesis bastante representativo, pero lo que hay que decir es que prácticamente todo lo que tú has dicho no hubiera sido posible sin que los editores estuvieran levantando la mano, preguntándonos cómo hacemos esto. Yo, la verdad, pues en el caso, por ejemplo, de Irina, que fue lo más reciente, lo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues claro, el estándar ONIX no tiene definidos los ODS. Ok, hagamos un módulo de los ODS y hay editores que les interesa tener asociadas sus publicaciones a qué objetivos, perfecto. En el caso de lo que estamos haciendo, Martín, con la UNAD, pues es como el paso siguiente con la IA. Comenzamos el año pasado, que lo vimos en Madrid con Zairi, con Juan Felipe, con varios de ustedes, con Alejandra. Comenzamos con lo más básico de la IA, que ya muchos le están usando, que es el tema de Isaac, tema, unas funcionalidades, y ya estamos yendo mucho más allá con un proyecto piloto que Martín Gómez pues también ha participado muchísimo desde la UNAD y que nuestro objetivo es poder replicarlo. Y en fin, prácticamente todos los ejemplos que ha colocado Alberto, sumado a las sinergias, lo que estamos tratando de hacer con DOA, con las amigas chinas, que nos ha tocado por allá con dos chicas, dos señoras chinas, allá con el tema de Scopus, mirando el tema del Sevier, cómo logramos hacer el mismo tema, Joao, que estamos hablando con Amanda para Cielo, cómo hacemos unos acuerdos para poder colaborar, lo que hemos hecho con Metabus en México, en fin, por eso nosotros le decimos a los editores, tratamos de mantener publicando temas, enviamos correos, hay unos pues que obviamente van más adelante que otros, pero la idea es que estamos totalmente abiertos a esto.